la Gran Atemajac. Imaginemos por un momento la escena. Después de 2 fundaciones fallidas, primero en Nochistlán y luego en Tonalá, un grupo de españoles y sus aliados indígenas seguía buscando un lugar donde asentar esa ciudad que parecía destinada a no existir. Hambres, ataques y enfermedades habían puesto en jaque los primeros proyectos, pero la idea de levantar una Guadalajara en el occidente de la Nueva España seguía viva. Fue entonces cuando se decidió trasladarla a un territorio conocido como Tlacotán, lo que hoy corresponde al municipio de Ixtlahuacán del Río, en Jalisco. Ahí, entre barrancas y montes, parecía que por fin habían encontrado el sitio ideal. En Tlacotán, Guadalajara vivió quizás su primera época de cierta estabilidad. La ciudad comenzó a tomar forma con calles rudimentarias, casas de adobe y techos de palma. El clima y el entorno eran menos hostiles que en las fundaciones anteriores y poco a poco fueron llegando más familias. Fue en este lugar donde en 1539 el rey Carlos V de España otorgó oficialmente a Guadalajara el título de ciudad y un escudo de armas, un reconocimiento que parecía consolidar por fin el sueño fundacional. Imaginen la emoción de esos pobladores. Después de años de incertidumbre, ahora tenían un documento real que validaba su existencia en el mapa del imperio. Pero la paz no duraría demasiado. El principal obstáculo que enfrentaron fue la resistencia indígena. Los pueblos originarios de la región, cansados de los abusos de los conquistadores, trabajos forzados, tributos excesivos y violencia, decidieron organizarse. Fue así como surgió la Guerra del Mixtón, una de las rebeliones indígenas más importantes de la Nueva Galicia. Imagina el paisaje agreste del occidente de México alrededor de 1540. La caída de Tenochtitlán ya es un recuerdo para los españoles, que, embriagados por la victoria, se adentran con ambición en territorios desconocidos al norte. A esta tierra la llaman Nueva Galicia. Pero aquí no hay imperio centralizado que derrotar. Aquí hay pueblos independientes, feroces y libres. Los caxcanes, los zacatecos, los huachichiles, personas que no se doblegan fácilmente. Los españoles traen consigo el sistema de encomiendas, que en la práctica es pura y simple explotación. Les arrebatan sus tierras, les exigen tributos excesivos en comida y trabajo, y los frailes, con una fe ardiente pero a menudo intolerante, buscan erradicar sus creencias a latigazos. El aire se espesa con el humo de la injusticia, es el polvorín perfecto. Y en medio de ese polvorín surge una chispa con nombre Tenamaxtle, un líder caxcán de carisma arrollador y valor inquebrantable. Él no ve a los conquistadores como dioses o seres superiores, los ve como lo que son, invasores crueles. Su mensaje es una predicción y una orden. Hay que expulsar a estos extraños o morir en el intento. En 1541 la rebelión estalla con una furia inaudita. Los españoles, confiados, subestiman completamente la ferocidad y la estrategia de los rebeldes. Los guerreros indígenas, liderados por Tenamaxtle, eligen una fortaleza natural e imponente, el Peñón de Nochistlán, conocido como el Mixtón. Desde esa atalaya de roca lanzan ataques devastadores. La situación se vuelve crítica para los colonos. La villa de Guadalajara, que ya había tenido 2 fundaciones fallidas previas en Nochistlán y en Tonalá, se encontraba entonces asentada de manera precaria en Tlacotán. Y desde ahí sus habitantes vivían con terror. La villa estaba completamente sitiada, aislada y al borde de la aniquilación. El capitán Cristóbal de Oñate intenta un ataque al peñón y es repelido con terribles pérdidas. La derrota es tan humillante que la noticia sacude los cimientos del virreinato en Ciudad de México. El mensaje es claro: toda la conquista podría derrumbarse como un castillo de naipes. El virrey Antonio de Mendoza, al comprender la magnitud de la amenaza, reacciona con una fuerza brutal. Convoca al más famoso de los conquistadores,
Pedro de Alvarado, el Tonatiuh, el dios sol que había luchado junto a Cortés. Pero ni siquiera su leyenda es suficiente. En el fragor de un asalto, su caballo cae y lo aplasta. El gran Alvarado muere días después, sus restos velados en la asediada Guadalajara. Su muerte es un shock que demuestra que esta guerra es distinta a todas las anteriores. Mendoza toma entonces el mando personalmente. Reúne el ejército más grande visto desde la caída de Tenochtitlan. No solo soldados españoles con armaduras y arcabuces, sino decenas de miles de aliados tlaxcaltecas y purépechas. Ya no se trata de someter, sino de exterminar. La estrategia cambia. Rodea el peñón del Mixtón y establece un cerco de hierro. Usa su artillería para bombardear sin pausa las posiciones indígenas. No deja entrar comida ni agua. El hambre y la sed se convierten en sus armas principales. Tras un sitio implacable, la fortaleza cae. La represión es atroz, sin piedad. Miles de guerreros y sus familias son arrojados al vacío desde los acantilados o ejecutados sumariamente. Tenamashtle es capturado y para evitar hacerlo un mártir es enviado encadenado a España. El fuego de la rebelión es ahogado en un baño de sangre. En septiembre de 1541, la situación era tan desesperada de no poder asentarse que los capitanes españoles, incluido Juan de Oñate, consideraron la posibilidad de intentar una huida arriesgada para salvar sus vidas, por lo que decidieron continuar. Mientras el humo del Mixtón se disipaba, los habitantes de Guadalajara en Tlacotán respiraron aliviados, pero habían aprendido una lección amarga y crucial. Su ubicación era terriblemente vulnerable. La guerra les había demostrado que necesitaban un nuevo hogar, un lugar que ofreciera seguridad, recursos y potencial para crecer, lejos de la ruta de rebelión. La derrota de los pueblos indígenas les había abierto el camino y les había dado la seguridad para planificar. Una vez sofocada la rebelión contra la toma del Cerro del Mixtón a finales del 1541, el virrey Mendoza y los líderes españoles comprendieron una lección crucial. Tlacotán era un lugar indefendible. Estaba rodeado de barrancas y colinas que facilitaban los ataques sorpresa y los asedios. Por eso se dice que la tercera y definitiva fundación de Guadalajara está directamente ligada a la guerra del Mixtón. La ciudad encontró su hogar permanentemente no a pesar de la guerra, sino como consecuencia directa de ella. La feroz resistencia de Tenamashtle y su gente, aunque derrotada, fue tan poderosa que obligó a los españoles a replantearse su presencia, a buscar un lugar donde nunca más estuvieran tan expuestos. La sangre vertida en el peñón regó, paradójicamente, los cimientos de la metrópoli que hoy conocemos. Es una historia de dos fuerzas titánicas, la de un pueblo luchando por su libertad hasta el final y la del otro, decidiendo a echar raíz sin importar el costo. Dos caras de una misma moneda que forjaron el destino del occidente de México.